un espacio donde hablaremos de la cultura mexicana con cero posturas, cero prejuicios, cero ceremonias, pero con muchos datos científicos. El día de hoy les habla César Iracheta y vamos a hablarles de un capítulo en la historia de México donde hubo solidaridad, esperanza y mucha buena onda de nuestro país. Pero para que eso tuviera que pasar, hubo antes una tragedia. Vamos a remontarnos al año de 1936, en la llamada Madre Patria, que fue en España. La Guerra Civil Española, o la Guerra Civil por antonomasia, o simplemente la guerra para las personas que vivieron en ese país, se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo, que gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó a las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio. Comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, porque esta tuvo una lucha de clases, también guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, revolución, contrarrevolución, fascismo, comunismo, hubo muchísimas cosas. A las partes del conflicto se les denominó en dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de muchos partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas y leninistas del Partido Comunista. El Partido Sindicalista, de origen anárquico, y en Cataluña los nacionalistas de izquierda, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a parte de alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Políticamente estuvo integrado por la fascista Falange Española y los claristas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de votantes de la SEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba un gobierno que, conforme a lo pactado con los socialistas, solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda. Una de sus principales decisiones fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos. El general Manuel Godez fue destinado a la comandancia militar de Baleares, el general Francisco Franco a la de Canarias y el general Emilio Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales como Luis Orgaz, Rafael Villegas, Joaquín Fanjul y Andrés Saliquet quedaron en situación de disponibles. La medida más urgente que hubo que tomar el nuevo gobierno fue la amnistía a los condenados por los sucesos de octubre de 1934, legalizando así el asalto a varias cárceles por la muchedumbre, pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular. Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y sustituidos durante el venio conservador. El 28 de febrero,
el gobierno decretaba no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados a la gran huelga del 1934, sino que, presionando por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. Asimismo, también fue restablecido el gobierno de la Generalitat de Cataluña, cuyos miembros habían salido de la cárcel beneficiados también por esta amnistía. El aumento de la violencia política y el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares, tanto entre la derecha como entre la izquierda y entre los nacionalistas vascos y catalanes, aunque no estaban armados, su actividad principal era desfilar, lo cual provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular, presidido por Santiago Casares Quiroga, no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el golpe de fuerza militar que se estaba preparando. A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al desorden que atribuía al gobierno tiránico del Frente Popular. Este era un enemigo de Dios y de la Iglesia, aprovechando la confrontación entre el cleracismo y el anticleracismo. Volvió esto al primer plano tras las elecciones de febrero, con continuas disputas sobre asuntos simbólicos como el sonar de campanas o las manifestaciones de culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos. Asimismo, en el Parlamento, los diputados de la derecha, singularmente Calvo Sotelo y Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público. Esto fue una de las primeras cosas que detonaron la Guerra Civil Española. Vamos a ir un poco más allá, hacia el momento en el que el gobierno mexicano empieza su atrevimiento a meterse en esta disputa. Todo esto empezó con el bombardeo de Guernica, o también conocido como la Operación Rügen. Este fue un ataque aéreo realizado sobre la población civil de esta población vasca en Guernica el 26 de abril de 1937. En el transcurso de la Guerra Civil Española, por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en fervor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones actuales de las víctimas cifran en un rango que abarca entre los 120 a los 300 muertos. Como cualquier otro lunes del año, de ese del 26 de abril de 1937, pues era un día normal, un día de mercado, cualquier persona podía ir a comprar sus cosas para el diario, pero la gente que había en Guernica no se había incrementado debido a este hecho, ya que la feria fue prohibida antes del mediodía por el alcalde, ante la cercanía del frente y el temor del avance enemigo. El número de víctimas mortales, que eran 126 según las últimas estimaciones, estuvo influido por el sistema de refugios y de alerta que se había lanzado en la villa. Esto fue un buen acierto por el alcalde de la ciudad, porque si no la cantidad de decesos hubiera sido mucho mayor. También el bombardeo de Ocandiano al comienzo de la contienda, el 22 de julio de 1936, causó alrededor de 40 muertos. Muchos de ellos eran civiles, incluidos mujeres y niños, y el objetivo, según un periódico de Bilbao, había sido simplemente sembrar el terror. Esto provocó que se tomara la decisión de realizar un sistema de refugios para la población civil, que se aceleró tras conocerse el terrible bombardeo de Durango de 1937. Durango también es una ciudad española que tiene su homólogo aquí en el norte del país. Esto se extendió como pánico en muchas poblaciones vascas. El proyecto se encargó al arquitecto municipal Castor Uriarte
y al ingeniero Manuel Cabañez. En el momento del bombardeo, en la villa existían, según el testimonio de Castor Uriarte, 5 refugios construidos por orden de las autoridades municipales. Uno de ellos se ubicó en los sótanos de la casa consistorial, otro en un edificio de la calle Santa María, un tercero en Paselecu y los dos últimos en el sótano de la casa Loizaga y en el patio del cuartel de los Forales. Aparte de estos refugios públicos había otros privados, al menos 7, en los sótanos de algunos chalés. Además, las instalaciones de las empresas Talleres de Guernica, Cuberterías Gipsa, Armas Astra, Unzeta y compañía contaban con sus propios refugios antiaéreos de señales de alerta. Este era un sistema visual y sonoro que se avisaba el peligro mediante la exhibición de banderas rojas. Estas eran vistas por un segundo vigilante situado en el campanario de la iglesia, que tocaba a arrebato, y seguidamente todas las industrias que poseían sirenas hacían tocar las mismas. El sistema de alerta funcionó y salvó muchas vidas, según el testimonio de Castro Uriarte. Voy a citar. En medio de la terrible destrucción que sufrió materialmente la Villa Foral, con muchísimos daños de todo orden, hubo suerte en lo que respecta a vidas humanas, porque con el repique de las campanas tras el aviso de la vigía, que estaba en la cima del monte Cosnoaga, y sobre todo porque el primer avión que vino lanzó 3 bombas, alejándose después, lo cual asustó a la gente que se metió en los refugios o huyó del casco urbano, buscando refugio en los bosques cercanos o en las casas o caseríos más alejados, por lo que el número de víctimas fue mucho menor de lo que al principio se pensó. En este punto de la historia entra a escena el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Buscando en fuentes, encontré en el portal DW una entrevista en la que un joven historiador llamado David Jorge pues ratifica todas las relaciones bilaterales, y vamos a citar un párrafo en el que dice: el México del presidente Lázaro Cárdenas vio una clara oportunidad de protagonismo internacional que, además de defender una causa a la cual era claramente proclive, permitía el reforzamiento de la soberanía nacional mexicana, que constituía el leitmotiv de la política exterior del país. La ferviente campaña internacional mexicana, sin embargo, no fue sencilla, y acabó aislando internacionalmente al país. Citando otra vez, México se quedó solo en el exterior y a nivel interno muy polarizado, con motivo de la fuerte oposición existente a las reformas cardenistas. Este fue el precio de defender al gobierno legítimo de Madrid, en un conflicto bélico al que el autor prefiere llamar Guerra de España, para poner en evidencia su carácter supranacional. El apoyo mexicano a la Segunda República no solamente fue diplomático, también consistió en pertrechos de guerra, alimentos o medicinas, entre otras cosas. Asimismo, a medida que el franquismo iba ganándole terreno a la República, México fue desarrollando una generosa política de asilo para los españoles cuya vida se viese amenazada por el aislamiento. Citando, México evitó incalculables víctimas adicionales, sostiene el historiador. Mientras España sepultaba en fosas comunes los valores democráticos de la República, México ofreció a muchos españoles el futuro que su patria les estaba negando. El presidente Cárdenas acogió a unos 40.000 exiliados republicanos españoles que debieron de salir de su país por la guerra civil entre 1936 y 1939. En 1937, por intercesión de su esposa Amalia Solórzano, quien presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores huérfanos
de la Guerra Civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, y estos recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a eso. La defendió en foros internacionales e intentó ayudarla económicamente, incluso con la exportación de armas. El gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo su protección a los niños españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la bandera española republicana. Cárdenas, Rafael Pedrajo y los diplomáticos del régimen lograron que docenas de miles de exiliados fueran acogidos en México, incluidos numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana. El 27 de mayo, el grupo de niños y niñas inscritos para este viaje de colonias vacacionales embarcaron en Burdeos rumbo a México, donde llegaron el 7 de junio de 1937. Los menores fueron acogidos y alojados en 2 edificios de la Escuela España-México, que estaba situada en Morelia, Michoacán, por lo que acabaron siendo conocidos como los niños de Morelia. Si bien se esperaba inicialmente que su retorno se produjera al cabo de unos meses, cuando finalizara la Guerra Civil, la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial dieron como resultado un largo exilio que para muchos se convirtió en definitivo. Desde la Ciudad de México, en junio de 1937, el presidente Cárdenas envía un telegrama al presidente Manuel Azaña, que anota en sus apuntes. Vamos a citar: tengo el gusto de participarle haber arribado hoy sin novedad a Veracruz los niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías. La actitud que el pueblo español ha tenido para el de México al confiarle estos niños, correspondiendo así la iniciativa de las damas mexicanas que ofrecieron a España su modesta colaboración, la interpretamos, señor presidente Azaña, como fiel manifestación de fraternidad que une a los dos pueblos. El Estado toma bajo su cuidado a estos niños, rodeándolos de cariño y de instrucción para que mañana sean dignos defensores de ideal de su patria. Saludándolo afectuosamente, presidente Cárdenas. A estos niños se les alojó en 2 antiguos seminarios, ahora transformados en colegios para niños y niñas con el nombre de Escuela Industrial España-México. Aquí es donde los niños empezaron a extrañar verdaderamente a los padres y hermanos que habían dejado en España. Las niñas de mayor edad trataron de suplir estas carencias entre los más pequeños. El primer director de esta escuela fue Lamberto Moreno, quien fue destituido tras la muerte accidental del niño Francisco Nebot Satorres. Le sucedió Roberto Reyes Pérez. Otros niños también murieron por accidente o enfermedad, y varios se escaparon de la escuela al no poder adaptarse al régimen que había allí. El presidente Lázaro Cárdenas veía regularmente a estos niños, y estos hacían visitas a la Ciudad de México en periodos vacacionales. Algunos niños se fueron a vivir con familiares o con antiguos residentes de la colonia española en México. Otros fueron llevados a escuelas en la Ciudad de México. En 1940 terminó el sexenio del gobierno del general Lázaro Cárdenas. En la escuela, el nuevo director fue Diego Hernández Topete. A partir de este momento, el apoyo oficial empezó a disminuir. Con la ayuda de la antigua colonia de españoles, un grupo de niñas fue llevada al orfanato Divino Pastor en Mixcoac y otro al convento de las Madres Trinitarias en Puebla. En diciembre de 1943 concluyeron para los niños de Morelia las actividades de la escuela, y los que quedaban en ella fueron repartidos en varias casas hogares en la Ciudad de México. Algunos de estos jóvenes regresaron a España,
pero el resto se quedó definitivamente en México, donde formaron una familia. Aunque la mayoría de estos niños conservaron un sentimiento de gratitud hacia el general Lázaro Cárdenas, el pueblo mexicano y los españoles allí residentes, el deseo unánime de todos estos ha sido y es que no haya más niños de Morelia. No por el hecho de que no los quisieran aquí, sino por el hecho de que no queremos más niños refugiados de guerra, porque los niños no deberían de estar sufriendo estas cuestiones de los adultos. Y esto nos hace recordar un poco las cosas que están pasando en algunos sitios del mundo en la actualidad. Con esto me refiero a los niños que han sido trasladados desde lugares de guerra como Siria hacia Europa, donde también han sido acogidos por muchas familias o han estado en casas hogar. Este relato que les traje nos hace reflexionar un poco acerca de la solidaridad que en muchas ocasiones perdemos o que no podemos como saber cómo ayudar. Pero así como estos niños tuvieron este sentimiento de gratitud, tenemos que entender que en estos momentos difíciles, ahorita por la pandemia, creo que nos van a ayudar para darle la mano al otro, simbólicamente, porque no podemos dar la mano, pero ayudar a como fuera, ayudar a las personas necesitadas, ayudar al vecino, ayudar a la familia. Y con esta pequeña moraleja me despido. Este fue un capítulo corto, pero quería tratar este tema bastante importante de la historia en México. Por mi parte me despido, mi nombre es César Iracheta y sigan en sus casas, el pico de la pandemia está apenas subiendo, por favor sal lo menos que puedas de tu casa y nos seguimos escuchando en Facebook o en Spotify. Muchas gracias y recordemos que nosotros somos Cultura Cero, la cultura es de todos y para todos. Nos vemos.